Adelante, Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, gracias Carlos. Ya estamos en presencia del fiscal Osmar Legal para conversar un rato sobre cómo se está desarrollando el juicio oral y público a Ramón González Gares y a su hijo Fernando. Bueno, buenos días, doctor. Respecto al pedido de sus alegatos finales de ayer, usted termina pidiendo finalmente, doctor, para el hijo 7 años y 5 meses. Eso, digamos, doctor, solamente por lavado de dinero, ¿no? Sí, él solo fue acusado y en realidad lo que se prueba en esta causa en particular es su participación, su conducta en el hecho punible del lavado de dinero. Tenemos que recordar que el Ministerio Público y en particular mi unidad fiscal ha comunicado 5 hechos punibles más o 5 conductas más desplegadas por ambos, lo que concluye y deja entrever de que él también podría pero en el contexto de otros hechos, ¿verdad? No para las porque son investigaciones que están ahora llevadas a cabo por varios fiscales de la unidad de delito económico. Entonces, pero sí, él fue acusado solamente por el hecho punible de lavado. Él era parte de la estructura, pero su participación no era directa en relación a la usura. Más bien, lo que le daban a él el combate a través del ingreso en la inyección en los sistemas financieros. Respecto a la petición del otro acusado de Ramón González Garas, del doctor de 15 años, y la defensa menciona que en un punto de la petición que usted mencionó haya un punto favorable al acusado, pero finalmente se termina pidiendo la pena. No. Sí, porque el 5 hasta el punto 5 trata del reproche, y el reproche de la más alto. Entonces, haciendo un análisis, un porcentaje de se llega a este punto que hace el Ministerio Público. Y también que en relación solo tenemos usado por el señor Ramón usura, que tiene más de legal de paría, lavado de dinero que de hasta 5 años y denuncia falta de marco penal de hasta 5 años también. Tenemos dividida de hasta 20 años los concursos solamente nos permiten llevar hasta 15. Es por eso que seguro de que se dé de la justa. Y respecto al comiso, es simplemente solicitar todo mucho mayor de que acusación. Eh, Lucas, Lucas, ¿no escuchas? Vale. Sale medio mal. entrecortado, sale, tenés en altavoz, dice acá. Entonces, aparte es interesante la explicación que está dando el fiscal. Entonces, para probar un poco ahí, Lucas. Sí, ahí que tal me escuchamos. Ahí Ahora sí te sí. escuchamos bien. Dale. Le escuchamos al fiscal respecto a ese punto y después Sí, le paso para que le pueda hacer sí, la por consulta. favor, por favor. Sí, respecto al comiso, lo que comentó. Sí. Bueno, el Ministerio Público elevó el pedido de comiso inicial y esto se hace justamente tras las producciones de las pruebas y el cotejo y el cruzamiento de cierta información que se dio dentro del juicio, donde lo que concluye el Ministerio Público es que el comiso debe ser por el total del beneficio en ese periodo y ese es el monto que solicita, no sobre, porque en principio era sobre el margen, pero solamente el usurario. En realidad, la norma lo que establece es que tiene que ser sobre el producto, sobre todo el beneficio que ellos tuvieran, por eso se eleva prácticamente a 4 veces más. Carlos Marcos, le paso con el fiscal para que le puedan consultar. Sí, a ver un poco. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y la audiencia. Bueno, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué, a ver, se cuadruplicó el pedido o quintuplicó el pedido de tu comiso? Para que Sí, podamos entender bien, sí. son tres veces más. Bueno, en realidad, tras la producción de ciertas pruebas técnicas, tanto de la fiscalización de la SED como de la pericia realizada por el Ministerio Público, pudimos determinar de que el beneficio real, y eso también tras las declaraciones de otras víctimas de usura, debemos determinar de que lo que debemos decomisar es el total de los beneficios que ellos obtuvieron en ese periodo, que también está plasmado en la pericia, solo que la determinación se dio, o la decisión se dio por parte del Ministerio Público tras todas las pruebas que se produjeron en el juicio.
y ese monto está plasmado también en la pericia, pero es la obtención total del beneficio en ese periodo, por eso lo pedimos así. Correctísimo. Dos puntos que te quiero consultar más. ¿Qué pasa con las víctimas que fueron convocadas por el Tribunal de Sentencia relataron sobre todo porque les afectaba a ellos esas denuncias falsas de esos jueces y fiscales que estuvieron implicados o salpicados por este punto? A ver, vos como investigador remitiste eso a la Fiscalía General, a la Fiscalía Junta, para que por lo menos se vea desde el punto de vista administrativo, o No, cómo queda esa situación. Está dentro de las 5 investigaciones que se comunicó, que nacen de esta investigación. Hay denuncias, hay investigaciones de denuncia falsa ya abiertas, que es justamente en relación, por ejemplo, a la familia Villalba Díquel. A partir de ahí, ya el investigador que lleve esas causas va a ir delimitando el actuar de fiscales y jueces que tuvieron a cargo esas carpetas fiscales. Yo no puedo sacar una conclusión sobre ese actuar, en el sentido de que en realidad también no podemos generalizar, pero en algunos casos podrían haber engañado a través de justamente del estado de los cheques. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de este juicio es que nosotros podemos corroborar de que el mismo hacía ingresar adrede cheques con cuentas canceladas. O sea, él mismo hacía cancelar la cuenta, ya que el deudor ya no tenía posibilidad de llenar los sobregiros. Entonces él iba metiendo adrede esos cheques. Entonces cuando llegaban a las denuncias penales, lo que pasaba era que el fiscal veía que el supuesto librador del cheque le estaba dando cheques ya con la cuenta cancelada, que en realidad él hacía una ficción. Pero lo que te digo no es genérico. En algunos casos yo creo que podría haber responsabilidades fiscales y en otros no. Pero esa es una conclusión personal que objetivamente debe sacar el fiscal que lleve la causa posteriormente. Bueno, sí, se entiende, es clarísimo. O sea, en este caso de la investigación de denuncia falsa, entonces, a Ramón González Daer. Ahí lo que puede aparecer entonces. Exactamente, es así mismo. Ahora, con respecto al otro punto, que cuando se lee tu acusación, a lo largo y a lo ancho se nota que las entidades bancarias no reportaron, porque en todas las entidades bancarias ellos manejaron muchísimo dinero, ¿verdad? En todas las, sin ninguna distinción prácticamente, acá en todos los bancos del país, de acuerdo a lo que puedo ver, manejaron plata, y estos sujetos obligados no reportaron nada a CEPRELAT en su momento, ¿verdad? Incluso en algunas entidades bancarias veo que sobrepasaban ellos su perfil ampliamente, y pese a eso no se hacía ningún reporte. ¿Eso queda así o se va al Banco Central? No, ¿o cuál es el camino que sigue, doctor? Eso también está inmerso en esas otras investigaciones, pero en realidad las aristas son variadas. ¿Sí? Para hacer un poco una aclaración, en algunos casos, bueno, donde nacía luego en realidad la falta de cumplimiento por parte de las entidades financieras, que el mismo presentaba la misma documentación básica y lógica para levantar el límite operacional. El límite operacional entonces se levantaba bastante, justamente para que por debajo de eso ellos puedan moverse tranquilamente. Entonces ahí luego ya está la primera falla de los bancos. Sí. Posteriormente la segunda falla es los no reportes. Pero ahí también entramos a otra arista que evidentemente no debería ampliar tanto mi alocución, en el sentido de que hay investigaciones abiertas, pero hubieron también reportes de operaciones sospechosas. Ahí lo que hay que ver es qué hizo la CEPRELAT en ese entonces con esos reportes. Sí. ¿Verdad? Porque tenemos que recordar que recién con la investigación del hermano senador Oscar González Daer es que se remite el total del análisis que hizo la CEPRELAT, ¿verdad? Pero anterior a eso hubieron también reportes de bancos y esos pudimos constatar, pero por eso es un análisis realmente amplio el que estoy haciendo, una conclusión realmente amplia. Hay que analizar puntualmente eso
Estoy hablando sin conocer todavía los detalles específicos, pero por eso, acá lo que podemos concluir es que evidentemente los controles de los bancos fueron bastante débiles, y eso hay que analizar objetivamente en una investigación si fueron adrede o no, pero sí, pero por lo menos incoherentes en cuanto al establecimiento de los LOA, que son los límites operacionales permitidos, ¿verdad? Ujú. Sí, porque es muy interesante leer todo esto dentro de lo que fue la acusación que presentaste, doctor. Y bueno, quedan pendientes, entonces uno se pregunta ahora, para concluir, ¿cómo estás confiado en el tribunal que posiblemente hoy ya dicta su fallo, doctor? Sí, sí, sí. Estamos confiados en el resultado. Evidentemente siempre hay que ver las fundamentaciones si hay alguna variación. Yo estoy confiado en el trabajo que se realizó por parte del Ministerio Público. Las pruebas, todos vimos que fueron realmente contundentes, uniformes y de todo tipo. Hubieron extracciones de teléfono, declaraciones, se trajeron todas las carpetas fiscales de las causas penales. Yo creo el análisis financiero que se realizó a través de la pericia es una causa muy compleja, y de vuelta siempre yo apunto esto. Estas investigaciones financieras tienen un plazo demasiado corto en comparación, porque lo que hacemos dentro del procedimiento es generalizar los 6 meses de investigación más la prórroga extraordinaria en todos los tipos penales, y en realidad la complejidad no es comparable en una investigación financiera. Entonces se trabaja contra reloj, se trabaja teniendo cerca de 50 causas a la par, se trabaja con otras causas de igual impacto financiero o político. Entonces, y se trabaja, lo que siempre apuntamos, se trabaja en contra de estas autoridades políticas o empresariales que tienen su grano de presión, y la presión que nosotros recibimos está latente en el recorte presupuestario que vamos teniendo año a año. De 5 años aquí tenemos la mitad del presupuesto que teníamos, cuando que lo normal en cualquier emprendimiento que uno haga es que vaya subiéndose el presupuesto de acuerdo a las actividades que se hacen, ¿verdad? Entonces esa es parte de una persecución que nosotros tenemos como institución, y que nosotros tenemos que estar pagando hoja. Ni siquiera de repente tenemos focos en las unidades, tenemos recursos humanos limitados, capacitaciones limitadas. Entonces, pero esa es otra cuestión que en otro momento tendríamos que ahondar. Y eso, Doctor, pediste la máxima que se puede, de acuerdo al concurso. Sí, es así. Porque son 10, 5, 5, 20, pero de estos dos que se pueden sumar, se suman hasta la mitad, serían 15. Hasta la mitad de uno, sí, exactamente. Se pidió eso justamente porque tenemos 3 hechos punibles graves, y el concurso se da específicamente en ese sentido, y en todas las aristas, el modo operandi que él utilizó y toda la energía criminal que él utilizó. Y aparte, la mención de la pena no se establece un porcentaje, sino que es un análisis lógico que uno tiene que realizar. Sí. y en 65 es la base de medición. La base de la medición de la pena. Quiere decir que no encontraste nada a favor de ellos. La única arista que tuvimos a favor es el tema de los antecedentes anteriores. Ellos no tienen denuncias, pero pusimos a favor eso, pero también se hacen otros análisis que contraponen más o menos la vía anterior del condenado. Por ejemplo, sabemos la historia de préstamos, y que el mismo se dedica a esto desde siempre, o sea, y de la misma manera, utilizando el poder económico, el poder político. Entonces eso también juega en contra, y si bien lo otro juega a favor por una cuestión objetiva, esto contrarresta dentro de la medición lo anterior. Correcto, yo me quedo con esta frase entonces, en la que decís que hubo mucha energía criminal. Para explicar nomás, o si no, una persona que comete un triple homicidio y que nunca tuvo antecedentes, nunca va a poder ser condenada a 30 años. Entonces,
Claro, no sirve de nada entonces tener los marcos máximos Sí, si no sí, vamos sí. a poder llegar nunca a ello, porque nunca vamos a tener todo en contra. Claro, Entonces, la medición es una guía es una de guía, análisis sí. sistémico lógico. Sí, claro, porque si vos te encontrás con una energía criminal, con una especie de, no sé, de una mafia organizada, no le podemos dar porque este nunca tuvo antecedentes. Y bueno, Claro, eso no... Como el exactamente. muchacho que le Claro, mató a 4 por ahí. Y Marabel, No, claro, porque Marabel, por nunca ejemplo, se le no tuvo, descubrió. Marabel nunca tuvo antecedentes, ni siquiera Y siempre infracciones de tenemos, tránsito. sí, y siempre justamente tenemos que hacer la comparación con casos así emblemáticos y donde el crimen es públicamente muy deleznable. Sí. Narcotráfico, homicidio, en eso sí tiramos hacia arriba, pero en casos financieros siempre hacemos un análisis menos doloroso para el condenado. Entonces ese chip es el que tenemos que cambiar también. Doctor, hay investigaciones y condenas, hay investigaciones abiertas y condenas ya en casos de usura, porque muy poco se escuchó procesos Yo no por conozco. usura, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no me acuerdo tampoco, por eso te pregunto, ¿verdad? Que hasta ahora se haya dado, aunque si son casos pequeños, ¿verdad? No creo que llame la atención, Sí, pero... claro. No, lo que pasa es que normalmente el sistema de préstamos usurarios hace que el tipo de gente que accede a esos préstamos tampoco denuncian. Son normalmente préstamos más chicos. Gente, o sea, la estructura que formó el señor Ramón González Dada era una estructura donde había líneas de crédito de $30 millones para una sola persona. Sí, no, el Nosotros testimonio encontramos no dos pasó casos a Lucas. particulares. Claro, teníamos uno de 30 millones, otro de 4 millones de dólares, entonces el perfil de él es muy grande. Era imposible que él no tenga que utilizar el sistema financiero para esto. Y esto, ustedes saben, subjetivamente hablando, fuera del rol de fiscal, sabíamos de esta actividad desde siempre. Entonces, no conozco otro caso parecido, y la verdad que no conozco menos una condena en un caso de usura. De usura. Doctor, y solamente ellos dos manejaron entonces todo este esquema, o sea, Ramón González Dar y su hijo Fernando González Carjallo. Increíblemente sí, ellos prácticamente se comportaban como un banco. Era su actividad única y principal, y todo lo demás que devenía como bienes era accesorio a esto, era por la percepción de préstamos usurarios. Correcto. Doctor, muchas gracias por este contacto y éxitos en la jornada de hoy. Gracias a ustedes, que estén bien. Igual, Gracias, doctor, doctor. gracias. Te informó PDS Radio Tele Digital.